Bienvenidos. A continuación voy a hablarles un poco de lo que es la malaria o el paludismo, una enfermedad transmitida por lo que es el parásito del género Plasmodium, una enfermedad hematófaga. Es decir, que estos parásitos se reproducen a nivel de lo que es la sangre. El parásito, para llegar al ser humano, tiene que pasar por un huésped intermediario. En este caso es los mosquitos del género Anopheles. Dentro de la transmisión existe una transmisión no vectorial del parásito que podría ser transplacentaria o transfusional. Transplacentaria es cuando la madre tiene malaria y por medio del embarazo se la puede transmitir lo que es al bebé. Y transfusional, se han visto casos ya en los centros de donaciones de sangre, donde al momento de hacer los estudios se encuentran estos parásitos a nivel de lo que son los eritrocitos. Recordemos de que el parásito de la malaria puede desarrollarse o como también puede mantenerse en un estado latente. Es decir, también hay probabilidades de que existan portadores asintomáticos. Para empezar, vamos a hablar de lo que es el ciclo biológico. La malaria desde hace muchos años se le ha conocido como paludismo y la palabra paludismo proviene de pantanos. Es decir, las personas que son más vulnerables o las personas que están en mayor riesgo de contagiarse por malaria son las personas que están cerca de agua estancada o cerca de pantanos, siempre y cuando esté presente el vector. Esto que nos quede muy claro. El único mosquito que transmite la malaria es los del género Anopheles. Y no podemos confundirlos con el género de lo que son los culicidios, ni tampoco con los del género Aedes. Está el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que en este caso estos otros mosquitos transmiten enfermedades virales. En el caso de la malaria vamos a clasificar bien como una enfermedad parasitaria. Dentro del hombre es uno de los ciclos que sirve el hombre como un hospedero intermediario, va a presentar una reproducción asexual y es el reservorio del hombre. Este parásito tiene un ciclo exoeritrocitario. En el hígado se convierte en un esquizonte tisular. En el ciclo eritrocitario, que se le conoce como fase esquizogónica, lo vamos a encontrar en estadios de trofozoito, esquizonte, merozoito. En la fase de gametocítica o gametocitos. Bien, que esto es donde se clasifican en gametocitos sexuales y asexuales. En el caso del mosquito, el anófele es un hospedero definido, va a tener una reproducción sexual y el mosquito sirve como el vector. Bien, es decir, la palabra vector es lo que transmite. El ciclo, donde se presenta lo que es el ciclo esporogónico. Aquí es gametocito, macro y micro gametocitos, huevo o cigotes o quineto. También están los esporoquistes, los esporozoitos en forma infectante para lo que es al hombre. Es decir, que el mosquito que está infectado, en las glándulas del mosquito se almacena lo que es la forma de esporozoito, que al momento de picar al ser humano va a penetrar a lo que es la sangre este parásito y se va a dirigir directamente lo que es al hígado para lo que es su reproducción. Bien. Aquí está el ciclo, para los que no lo habían entendido de una forma más clara, lo que es en el mosquito, un mosquito infectado tiende a tener lo que son los esporozoitos en las glándulas salivales. Estos esporozoitos por medio de la picadura van a entrar al ser humano y como lo explicaba anteriormente, ellos buscan o se dirigen a lo que es las células hepáticas. En las células hepáticas van a salir nuevamente y se van a dirigir a lo que son los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos se hace una formación de gametos, hay una destrucción de los glóbulos rojos y ellos así se van reproduciendo. La pregunta es por qué se adhieren a los glóbulos rojos. Bueno, sencillo, porque ellos se alimentan de lo que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que contiene los glóbulos rojos, o lo que nosotros bueno, glóbulos rojos popularmente los conocemos, pero que en hematología se conocen como eritrocitos. Bien. Aquí nosotros vamos a observar un esquizonte tisular. Esto a nivel de un hepatocito. El hepatocito son las células del hígado.
tiene una constitución con núcleos múltiples rodeados de citoplasmas y lo que se les conoce como los merozoitos. Los esquizontes tienen una multiplicación de merozoitos que invaden a otros hepatocitos, es decir, a otras células del hígado. Esto después de 6 a 12 días los merozoitos pasan a la circulación general, que se le conocen como criptozoitos. En el caso del Plasmodium vivae y Plasmodium ovale, algunos esquizontes permanecen en el hígado como inozoitos, responsables de lo que son las recaídas. Es lo que yo les comentaba al principio en un estado latente. Se me había olvidado mencionarlo y es que existen hasta los momentos se ha descubierto 5 tipos de Plasmodium que afectan al ser humano. Está el Plasmodium vivax, ovale, falciparum, que son los más frecuentes. En África pues se conoce también el malariae y hay otro nuevo que, bueno, no es ni tan nuevo porque ya tiene como unos 5 años de su estudio que se está investigando, que se ha encontrado en animales y podrían haber casos ya en ser humano. Bien, vamos a continuar. Aquí nosotros podemos ver un eritrocito infectado. Esto es en el ciclo eritrocitario en el hombre. Esto es en la fase esquizogónica. Los trofozoitos o anillos tienen una ubicación intraglobular, es decir, dentro del eritrocito, presentan una vacuola citoplasmática que en forma de anillo, una cromatina nuclear, pigmentos maláricos que se le conocen como gránulos. Los pigmentos son como puntos que se pueden observar en el microscopio dentro del eritrocito, eso se le conocen como pigmentos maláricos. En la parte de abajo vamos a ver lo que es un esquizonte. El esquizonte tiene más pigmentos maláricos. Este es un esquizonte inmaduro con una división de cromatina y citoplasma. Maduro, el merozoito formado que invadirán a otros glóbulos rojos. Bien. El tema de la malaria es un tema bien extenso, por eso estoy haciendo un pequeño resumen de lo que son las características que son más frecuentes, pero si nosotros vamos al estudio completo de la malaria como sí, es bien amplio desde el conocimiento de lo que es el vector, cómo controlar el vector, los medicamentos antimaláricos y lo que es el ciclo del parásito, los tipos de parásitos, cuáles son más frecuentes en cada país. Entonces, bueno, se haría un tema o un curso muy, pero muy extenso. Yo acá estoy tratando de resumir lo más que puedo para que por lo menos tengamos una idea tanto de las fases como de las características de lo que es la malaria, de los parásitos de la malaria. Hay una fase que se le conoce como gametogénica. Estos merozoitos que no evolucionan a esquizontes sino a gametocitos. Macrogametocitos, perdón, que son masculinos y microgametocitos en el caso de los femeninos. Los macrogametocitos tienen cromatina nuclear como masa única densa. Los microgametocitos tienen una cromatina nuclear con masa única laxa. Eso es lo que nos ayuda a diferenciarlo. En el caso de lo que es el anófeles, en el caso de lo que es el mosquito, en el estómago, se encuentra lo que es en forma los macrogametocitos que maduran a macrogametos. El microgametocito se flagela. Cada flagelo es un microgameto conteniendo cromatina nuclear. En la fecundación, el microgameto penetra en el macrogameto y se forma un huevo que también se le conoce como cigote, que también se conoce como oquineto, que llega a la pared, la atraviesa y se ubica debajo del epitelio. Forma el ooquiste en cuyo interior se desarrollan los esporofoditos y al desarrollar el ooquiste por la hemolinfa llegan a las glándulas salivales que al momento de picar el mosquito, bueno, llega a transmitirse. Aquí voy a hacer esta diapositiva es más que todo para hablar sobre lo que es el vector, lo que es el anófele. Aquí nosotros podemos ver sus características en forma de huevo,
en forma larvaria. Recordemos que las larvas están de estadio 1, 2, 3, 4 y por último pupa para después convertirse en un mosquito adulto. Lo que es el género Anopheles pertenece a la clase Insecta, orden Dicteria, la familia Sculidae. La metamorfosis es completa, que es lo que le explicaba lo que es la fase de las larvas. La hembra coloca los huevos sueltos en el agua. Allí se desarrollan las larvas y las pupas. El adulto imago, hembra, es una hematófaga, vector del plasmodium del hombre. Las principales diferencias deben hacerse con el género Culex y Aedes, que eso lo explicaba desde un principio. La especie antropofílica son las más importantes. Malaria, el hombre susceptible. Esto es muy importante. La susceptibilidad depende en general de los factores congénitos y la exposición a situaciones de riesgo. Factores congénitos como alteraciones en las clases de glóbulos rojos, en el caso de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también en pacientes con antígeno DUFI, esto en lo que es los grupos sanguíneos, o tipos de hemoglobina S, alfa, beta y talasemias. Condicionan la susceptibilidad o resistencia a la infección, es decir, estas personas son mucho más vulnerables. Los factores de riesgo en áreas geográficas va a depender de la edad, la ocupación, migración y las características de la vivienda, es decir, por tener el acceso a lo que es al mosquito. Dentro del área geográfica, ya les decía, estar expuesto a una zona cerca, lugares pantanosos donde está el vector. Dentro de la edad, siempre por lo general, los más vulnerables son los niños. La ocupación, es decir, los niños y las mujeres que son las que están más en casa son las que tienden a quedar infectadas. Y la migración, pues cuando hay un caso exportado de malaria, es decir, se infecta en un país, por así decirlo, viaja a otro país o a otra ciudad, ya lleva lo que es la malaria, el parásito de la malaria, al lugar donde se transporta, tal vez hay vectores y de esa manera inicia nuevamente lo que es el ciclo. Bien, bueno, esto es un poco de lo de la patología, de lo que es la malaria, lo que es la fase esquizobónica, exoeritrocitaria, lo que es a nivel del hígado. El paciente va a presentar una hepatomegalia, que esto va a ser un agrandamiento del hígado discreta con poca sintomatología. Ocasionalmente insuficiencia hepática, lo que siempre es característico de la malaria es la fiebre y el malestar general. Según la evolución del parásito, que esto se le conoce como la fase esquizogónica eritrocitaria, los glóbulos rojos van a presentar una ruptura del glóbulo rojo y cuando ya está parasitado, el absceso palúdico, es decir, al haber destrucción de glóbulos rojos, hay menos captación de hierro y de hemoglobina, por lo tanto el paciente presenta una palidez, un shock anafiláctico y se le va a desarrollar una anemia. Recordemos que la fiebre característica del paludismo es una fiebre con muchos escalofríos. Una hepatoesplenomegalia, que quiere decir un agrandamiento tanto del hígado como como del vaso, con una hipertrofia del sistema retículo endotelial. La destrucción intravascular puede causar la hemoglobinuria, es decir, la pérdida de hemoglobina por la destrucción de los eritrocitos, como en la infección por Plasmodium falciparum. La adherencia a los glóbulos rojos parasitados por el falciparum a los capilares biselares impidiendo la circulación sanguínea. Esto es ciertas características en cuanto a la patología. Es muy importante que el médico al momento de tener un paciente con estos síntomas, con hepatomegalia, con una fiebre, se le manda lo que hacer, los estudios, un perfil hepático, estudios de laboratorio, perfil hepático, se le puede mandar una ecografía, pero dentro de las pruebas por excelencia está la prueba de gota gruesa. Bien, aquí está frotis y gota gruesa. Es lo que se trabaja, es una prueba fácil,
es una prueba rápida. Simplemente lo que hay que tener es bastante experiencia, lo que es el microscopista, aprender a conocer y diferenciar bien lo que es el parásito en el momento de observar la lámina en el microscopio, ya que nos podemos confundir con un artefacto, puede dar un falso positivo, o también podemos desconocer cuáles son las formas que nosotros podemos observar al parásito. Siempre yo lo he dicho, una cosa es el atlas, una cosa es el libro y otra cosa es observar al microscopio. Son muy diferentes. Si nosotros hacemos una mala coloración, pues va a ser una forma más difícil de observarlo. Y si hacemos una buena coloración, tenemos que saber conocer bien el parásito. Bien, siempre yo recomiendo que se haga una evaluación del diagnóstico que se tiene en el laboratorio con la clínica del paciente. Es decir, si hay una relación sobre lo que es la sintomatología. No todos los casos de fiebre podrían ser malaria, ni no todos los casos se van a pasar desapercibidos por malaria. Bien, entonces, la coloración con gienza o tratados con naranja de acridina. También está método de concentración, método del QVC, captar en tubos tipo hematocrito con naranja de acridina una muestra de sangre capilar. Se va a centrifugar y buscar la fluorescencia de glóbulos rojos en la zona entre el suero y los glóbulos. Existen también los métodos inmunocromatográficos, que estas son pruebas rápidas basadas en proteínas de los parásitos. Es decir, estas pruebas se trabajan con anticuerpos IgG y anticuerpos IgM, que estas pruebas rápidas también son de gran importancia para el control o la vigilancia de la malaria. También están los métodos serológicos que tienen un valor epidemiológico más que individual, como por el caso la que es la prueba PCR, es una prueba de mayor costo, pero sí sirve para poder conocer cuál es el parásito que más predomina en una determinada región, si es o no es un caso positivo, siempre y cuando que lleve un estudio en relación a lo que se realizó con la gota gruesa. Les agradecemos. Me gustaría expandir más lo que es el tema de la malaria. Para eso, pues me gustaría esperar sus comentarios. Por lo menos, si quieren que hablemos de malaria en los siguientes videos o quieren que tengamos un curso gratuito de malaria, por lo menos tendríamos que llegar a unos 1000 likes. Si nosotros llegamos a los 1000 likes, yo les prometo que vamos a presentar un curso exclusivo de malaria, más que todo enfocada en la parte de laboratorio clínico. Muchísimas gracias y los invito a que se suscriban a nuestro canal.